Oseas capítulo 6, vamos a ver el capítulo 6 que son 11 versículos en una manera breve porque quiero gastar el resto del tiempo en Hebreos. Les di la tarea la semana pasada. ¿Hebreos cuánto era? Capítulo 3, que lean Hebreos, El 3 y el 23. que lean el capítulo Dale. 3 de Hebreos y le hubiera pedido que lean más, pero nos vamos a enfocar en el 3 y los pasajes alrededor. Pero hoy vamos a ver sí, la semana pasada hicimos la tarea de Segunda de Reyes, así que se la perdieron, mis queridos hermanos. Yo no estaba. Pasamos toda, sí estaban, sí. Sí estaban. Hicimos toda la clase de Segunda de Reyes, ¿se recuerdan? Repasamos desde el capítulo 13 hasta el 17. Donde está grabado y está en YouTube. No está grabado. No está grabado, no lo grabé. Pero bueno, si ustedes leen esos dos pasajes, se hizo hincapié dos cosas para recordarnos. La primera es que habla que por la misericordia de Dios, el pueblo no fue consumido en el principio que empezó a pecar, con el primer rey, digamos. Por su misericordia, Dios no consumió a su pueblo. Pero cuando llegamos al capítulo 17 y que cae Samaria, o sea, el Israel del norte, se nos dice por qué cae Samaria desde la perspectiva divina. Y estuvimos viendo que Dios denunció sus pecados, a pesar de que les levantó profeta, les trajo palabra. Recuerdan que eso todo hemos estudiado años tras años, mas ellos decidieron no escuchar ni arrepentirse. Bueno, ese es un panorama breve porque estuvimos leyendo, ¿no? Desde el capítulo 13 hasta el 17, salteada, donde se hacía hincapié de que cada rey, Israel del norte, hacía lo malo ante los ojos de Jehová. Y Dios le levantaba profeta y seguían haciendo lo malo. Y vimos cómo, esto es otra cosa importante también de resaltar, cómo Dios, nosotros tenemos la tendencia a dividir la política, la economía de las cosas espirituales, ¿no? Decimos las cosas espirituales no se mezclan con la política ni con la economía. Pero cuando vamos al Antiguo Testamento y vamos a Israel, Dios, porque era su pueblo, estaba muy envuelto con la política, la economía, el trato que los mismos israelitas tenían unos con otros, y Dios basaba cómo ellos se comportaban en la política, en la economía, en el trato unos de otros, para decir si era aceptable su sacrificio o no ante Él. O sea que, lo que dijimos la semana pasada, que todo pecado, corrupción o rebeldía nace desde una apatía o una frialdad espiritual con Dios primero, y de ahí es resultado de cómo yo me desempeño en el poder, ya sea como político, como rey o como sea, o en el trato con los demás. Nosotros decimos acá, en este tiempo, de que Dios no tiene nada que ver con la política, ni con muchos dicen, ¿no? La religión es la religión y mantengamos aparte, pero eso no es bíblico. Porque si nos consideramos pueblo de Dios o hijos de Dios, y cuando leemos la palabra vemos que Dios está envuelto en todo. Desde cómo manejamos el dinero, cómo se maneja, desde cómo hablamos, desde cómo tratamos y cómo dirigimos nuestra vida. En todo, porque toda vida pertenece a Dios y no hay una dualidad, no hay donde se parte entre la vida mundana y la secular. No debe de haber, si entendemos el concepto bíblico. Lo secular debe de ser santificado por lo espiritual, o debe ser rescatado por lo que entendemos de Dios. Pero cuando dividimos la vida secular con la espiritual, entonces vivimos doble vida. Es que este es el punto. El que no se mete en política está bien. Por ejemplo, pero somos llamados a meternos en todo como hijos de Dios. Son opiniones. Sí, Eso sí. es, opiniones diferentes. Sí. Pero la política de hoy en día, por ejemplo, no hoy me en digas día, que es bíblica. No, porque el mundo no conoce a Dios y no opera según los mandatos de Dios, eso es obvio, pero somos llamados, que si yo soy creyente, a impactar, influenciar en todo aspecto que Dios me permita tener. O sea, debemos de orar para que hayan creyentes en la política e influencien por sus conocimientos hacia bien del país, porque somos llamados a bendecir y a procurar el bienestar de todos, ¿no? Pablo habla en 1 Timoteo 2 de que se eleven oraciones, a los hombres que eleven oraciones por todos los que están en poder, para que vivamos quieta y pacíficamente, ¿no? Entonces, y si tenemos la oportunidad como Daniel
o como José, llegar a un punto de liderazgo alto, somos llamados a ejercer lo que conocemos de Dios y no dejarnos arrastrar por las filosofías mundanas, ¿no? Somos llamados, y es difícil, pero bueno, Por ejemplo, fíjate, antes de ir a eso, porque como estoy grabando, ahorita, estamos, antes de ir a las opiniones, porque quiero que hablen, pero cuando hablen lo voy a parar. Quiero llegar a Hebreos, porque si nos ponemos a hablar de esto nos salimos del tema. El tema de hoy, así que se apunten, es capítulo 6 de Oseas, Sí. y vamos a ver este cuadro de Oseas con los demás profetas menores que hemos venido estudiando, cómo encaja en 2 de Reyes 13 al 17, ¿no? Que tiene que ver con el Imperio del Norte. Y acá vemos que el pueblo, los primeros 4 versículos, ya lo leímos la semana pasada, pero acá vemos que los líderes religiosos, Oseas 6, los líderes religiosos responden a lo que Dios denuncia en el capítulo 5, y acá vamos a ver el tema cuando el arrepentimiento es superficial y no genuino. Vamos a hablar del tema cuando el arrepentimiento en Israel fue superficial y qué significa eso para nosotros, por eso vamos a ir a Hebreos, y no genuino. No es, cuando quiero decir genuino, es que no hay un cambio de carácter, es cuando no dejo que esta relación que pretendo o que profeso tener con Dios, que Jesús es mi Salvador y mi Señor, no inaugure mi vida nueva, no rija mi vida, no dirija mi vida, etcétera, ¿no? Entonces, cuando el arrepentimiento es superficial, de boca para afuera. Miren los primeros 4 versículos, porque nos quedamos en el versículo 15 del 5, porque no llegamos a terminar. Recuerdan que ese era el anexo que íbamos a continuar. Y dice así entonces: después de haber indicado Dios sobre la soberbia de Israel y que serán desolados, como dice el capítulo 5, versículo 15 del 5 dice: andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Eso es una profecía de que Israel en su angustia iba a buscar a Dios. Ahora la pregunta es: ¿cuándo es que Israel buscó a Dios? ¿Cuándo es que esto se hace realidad? Y capítulo 6 nos dice algo. Dice: venir y volvamos a Jehová. Estos son los sacerdotes que fueron incriminados en el capítulo 4 y 5 por ser corruptos, por llevar al pueblo a la falsedad y no al conocimiento de Dios. Bueno, acá los sacerdotes están respondiendo como para librarse del juicio: volvámonos a Jehová porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Y esta es la promesa que ellos claman. Dios es responsable, lo que están diciendo, salud, de restaurar y de curar a su pueblo a pesar de que su pueblo ha sido pecaminoso. ¿Okay? Ellos están, los sacerdotes están diciendo: volvámonos a Dios. Pero en el versículo 15 del capítulo 5, Dios dice que ellos volverán a Él y buscarán su rostro en su angustia. Entonces la pregunta es: ¿cuándo es que Israel regresa a Dios? Cuando los sacerdotes dicen acá: regresemos a Dios, y la respuesta es no. Porque el versículo 1 al 4, los sacerdotes, para librarse del castigo, se arrepienten por encima. Todos conocemos lo que significa eso, ¿no? Superficialmente. ¿Cuándo es que Israel lo busca a Dios en su angustia? Cuando está en Babilonia. Cuando está en tierra ajena, llorando sus miserias y no pudiendo adorar a Dios en la ciudad santa, en la ciudad de Jerusalén. En Babilonia es cuando ellos se recuerdan lo que tenían en Jerusalén. Y es ahí en Babilonia donde ellos deciden regresar a Dios, buscar a Dios de corazón. Y es por eso que Dios, después de los 70 años con el imperio persa, usa a Ciro, Darío para que regresen a la tierra. Ya hemos estudiado Esdras y Nehemías, cómo Dios motiva, alenta a estos líderes, ¿no? Administrativo, político y religioso, Esdras, para que regresen a la tierra. Entonces, es en la tierra donde ellos buscan a Dios, y este es el remanente. Cuando están en tierra ajena es cuando extrañan adorar verdaderamente a Dios. Cuando estaban en su tierra y estaban en su templo y estaban bien seguritos y bien prósperos, no buscaban a Dios. Entonces lo hicieron en su angustia, cuando estaban desterrados. Ahí se cumple ese versículo 15. Como sabemos, lo único que tenemos que hacer es leer los hechos de los profetas, como Jeremías
que vio la desolación, Daniel, el libro de Daniel, que habla sobre lo que pasaron los judíos, el libro de Esther, cómo habían en tierra ajena, cómo había enemigos que querían eliminar a los judíos, pero a pesar de eso Dios lo preserva a través de esta reina y hace entonces que el pueblo se viste en luto algunos y regresen a restaurar los muros cuando el rey da el edicto de que pueden regresar a la tierra. Es ahí cuando buscan a Dios, no antes, pero es cuando regresan. Entonces, capítulo 6 empiezan los sacerdotes al escuchar que Dios está llamando al arrepentimiento, entonces se están arrepintiendo inmediatamente. Pero el arrepentimiento es falso. Miren el versículo 1. Porque ellos dicen, Dios es el que nos aflige y Él nos debe de curar. Dios está comprometido a cumplir su pacto con nosotros. Versículo 2, nos dará vida después de 2 días. Son metáforas, figuras del lenguaje, no tenemos que ver más allá. Exacto, pronto Dios nos va a dar vida y nos resucitará el tercer día. Nuevamente, figura del lenguaje, no tenemos que leer los evangelios acá porque eso no tenía Oseas en mente, no habían venido nuestro Señor Jesucristo, estamos hablando años antes, está hablando de restauración. Dios nos tiene que restaurar, Él se ha comprometido y Él nos tiene que restaurar, y dice versículo 2 al final, y viviremos delante de Él. O sea, la condición al arrepentirse superficialmente del pueblo, instado por los sacerdotes, es que Dios nos quebranta y Él nos va a sanar, porque Dios se comprometió. Somos su pueblo, somos el pueblo elegido. Él nos quebranta y Él nos va a sanar. Entonces, y eso es lo que dice versículo 3, ¿no? Entonces, cuando Dios nos sane, nosotros conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Miren lo que están diciendo. Y entonces habla, sí. ¿Quién está en la silla de ser juzgado acá? Porque ellos estaban siendo juzgados por Dios. Dios es el juez. Pero acá se revierten los papeles. Y los líderes religiosos se paran y sientan a Dios en la silla del culpable y le dicen, tú te debes a nosotros, a Dios, ¿no? Y es por eso que el versículo 4 en adelante es la respuesta de Dios a su pueblo. Entonces, ya vamos a hablar sobre el arrepentimiento falso. Y miren lo que dice Dios es, ¿qué hago contigo? ¿Qué voy a hacer contigo? Literalmente, ¿no? ¿O qué voy a hacer de ti? Y Dios está hablando a través de Oseas. Dios está deslumbrado en un sentido humano de hablar en nuestro lenguaje, porque Dios sabe todo, pero Dios está asombrado de la superficialidad de su pueblo, de la hipocresía de su pueblo, que pretende con religiosidad, ¿no? Porque acá están usando declaraciones religiosas, que Dios se va a arrepentir del juicio que les va a dar a ellos, porque Dios se debe a su pueblo, ¿no? Dios debe de arrepentirse, Dios se debe a nosotros. Entonces, por eso que versículo 4 es retórica las preguntas, ¿okay? ¿Qué haré de ti? Pero versículo 5, miren, Dios no está jugando acá, ni Dios puede ser burlado, ni Dios está danzando con Israel, ni está jugando al manipuleo. Miren lo que dice Dios, por esta causa los corté por medio de los profetas. Con las palabras de mi boca los maté y tus juicios serán como luz que sale. Estamos hablando de los juicios de Dios. ¿Son serios los juicios de Dios? Hay que tomarlos ligeramente, los juicios de Dios. Podemos clamar que nos merecemos algo porque Dios nos ha jurado algo. El pacto es quebrantado cuando uno deja de obedecer. El pacto es quebrantado cuando uno deja de tener fe a Dios. ¿Y qué pasó con Israel? Dejó de obedecer y dejó de creerle. Es por eso que Dios manda a sus profetas para que regresen a Él de corazón y no por encima como lo están haciendo ahorita. Si ustedes leen Isaías también, que estaba predicando a Judá, porque ahí se menciona a Judá, ¿qué haré de ti, oh Judá?, en el versículo 4. Pero si ustedes leen Isaías capítulo 1, Isaías capítulo 58, Isaías habla del pueblo del sur, o sea, Judá, porque acá estamos hablando Oseas del norte, habla que Judá aparentemente también entra en arrepentimiento, haciendo ayunos y lamentaciones y todo, pero Isaías los denuncia diciendo que eran hipócritas,
que era un arrepentimiento superficial, igual que el de Israel. Brevemente, miren conmigo, Isaías capítulo 1, y de ahí vamos al 58. Pretendemos que podemos ganarnos el favor o el perdón de Dios por nuestros actos. Eso es algo muy interesante porque en la enseñanza bíblica, ningún ser humano, por más pueblo que sea de Dios, puede ganarse el favor de Dios. Con ningún ritual ni con ninguna obra. Porque ante Dios todos nuestros rituales y nuestras obras son inmundicia delante de Él. Entonces el verdadero arrepentimiento, según la Biblia, que vamos a ver después Hebreos, no se recibe uno respondiendo en obras a Dios para ganarme ese arrepentimiento, ese favor de Dios. El verdadero arrepentimiento bíblico es algo que recibimos de Dios, no que ganamos de Dios. Igual que la salvación, porque no es por obras. Cuando estamos arrepentidos no hay nada de lo que pretendamos hacer para ganarnos su favor de regreso. Miren Isaías capítulo 1, y voy a saltar desde el versículo 11. Ustedes pueden leer desde el principio. Miren lo que dice capítulo 1, versículo 11, ¿no? ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Porque acá arrasaron a hacerse más religiosos, porque como Dios da juicio, hay que arrepentirse, ¿no? Hastiado estoy de holocaustos de carnero y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Nosotros leeríamos esto en nuestros tiempos contemporáneos, relevantes, diciendo, y discúlpenme si estoy cambiando, no es la intención mía cambiar el mensaje de Isaías, sino que para que nosotros podamos escuchar esto con oídos de hoy. Miren lo que dice, ¿cómo está? Adelante. Traemos unas visitas. Sí, adelante, bienvenido. Miren lo que dice el versículo, estamos en Isaías, ¿cómo está? Gracias. Leí el versículo 11, pero si podemos ponerlo en los oídos nuestros actuales, sería, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestras ofrendas y diezmos? Hastiado estoy de todas sus obras misioneras y de sus festividades cristianas. No quiero más. Estamos tratando de contemporaneizar, ¿no? Buenas tardes. El capítulo 1 de Isaías, versículo 11. No quiero más sacrificios que no valen y que no sean genuinos. Que solamente sean actos donde nos lucimos en vez de darle gloria y honra a Dios. Y es el punto. Israel, estoy leyendo versículo 11 del capítulo 1 de Isaías. Versículo 12 dice, ¿quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentarlos delante de mí para hollar mis atrios? No me tragáis más vana ofrenda. El incienso me es abominable, luna nueva y día de reposo, el convocar a asambleas no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras, fiestas solemnes. Versículo 14 al final, cansado estoy de soportarlas. Versículo 16, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Aprender a hacer el bien, buscar el juicio, retitúa al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estaremos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán blanquecidos. Esto es algo que Dios hará por nosotros, no es algo que nosotros hacemos por los sacrificios o las ofrendas que traigamos. Podemos traer miles de ofrendas y sacrificios a Dios, pero si nuestra vida no está de acuerdo con la devoción de nuestra adoración, con lo que estamos ofreciendo a Dios, si nuestra vida no está en paralelo a eso, Dios dice, me da asco, estoy cansado, estoy mareado, no gastes tiempo, de nada sirve. ¿Quieres ponerte a cuenta? Haz el bien con el prójimo, ¿no? Tratar a los menesterosos, la viuda, el huérfano bien, y después ven a mí que yo te limpiaré. O sea que los actos que uno hace pretendiendo ganar a favor de Dios no nos limpia de nada, más bien nos imputan de más culpa ante Dios. Somos más culpables delante de Dios pretendiendo hacer el bien cuando nuestra vida está mal delante de Él. Y este es el arrepentimiento falso. Estamos hablando sobre el arrepentimiento falso y el arrepentimiento genuino. Este es el arrepentimiento falso. Israel cayó en eso.
No voy a leer Isaías 58, tiene el mismo tono, pero esta vez Dios usa el ejemplo de los ayunos. Dice, ¿de qué vale que ustedes ayunen y se compunjan la cara, sean tan religiosos cuando siguen extorsionando al pobre, siguen haciendo mal delante de mis ojos? Y es por eso que regresamos al tema que no podemos dividir nuestra vida espiritual de nuestra vida común, porque Dios la toma en cuenta. Como yo obre mi trabajo, como yo trate a mi esposo, como yo trate a mis hijos, como yo hable de mis seres queridos, todo eso Dios lo toma en cuenta para ver si mi ofrenda es agradable a Él o no. Y Jesucristo enseñó esto en el Sermón del Monte, cuando Él dice que si estamos trayendo nuestra ofrenda al altar y nos acordamos de que alguien tiene algo en contra nuestra, ¿qué dice Él? Que dejemos la ofrenda. No es importante, claro que es importante ofrendar a Dios, pero en ese momento lo más importante es ponernos de acuerdo con nuestro prójimo y no pretender que puedo yo adorar y servir a Dios pensando que Dios se va a agradar por qué lindos actos estoy haciendo, que por la forma como yo trato o tengo pendiente asuntos con mi prójimo. No puedo dividir la vida espiritual de mi vida cotidiana, ya sea trabajo, negocios, trato con los demás. No puedo, porque en el momento que lo hago, caigo en el mismo pecado de Israel, que es rendirle culto a Él hipócritamente, falsamente. Y acá entonces Dios, regresamos a Oseas capítulo 6. Oseas capítulo 6. Y es por eso que Dios levanta el versículo 5 a los profetas para dar juicio contra su pueblo. Y Oseas capítulo 6, versículo 6, Dios mira más allá que la ofrenda. Dios mira el corazón, la actitud del corazón. Esto es clave, ¿ok? Miren lo que dice el versículo 6. Porque misericordia quiero y no sacrificio. Suena a Isaías, ¿verdad? Y conocimiento de Dios más que holocaustos. Más que ofrendas, más que pretensiones religiosas, Dios quiere la actitud del corazón que sea correcta delante de Él. Versículo 6. O sea que el motivo acá es importante o no lo es. Claro que es importante. No hay obra ni acción que yo pretenda hacer ante Dios para ganarme su favor cuando mi corazón no está correcto delante de Él. Lo mismo dice Jeremías capítulo 9, 24, que no lo voy a leer. Ustedes pueden leerlo en su casa, Jeremías 9, 24. Pero esta es la clave del pasaje. ¿Okay? Esta es la clave del pasaje. La lealtad a Dios es medida por cómo podemos yo examinar si soy fiel a Dios. Es por la obediencia a Él. Es como se mide la lealtad a Dios. Si le obedezco, le soy fiel. Si no lo obedezco, soy infiel, ¿no? Básicamente es así como se definía con Israel. Jesucristo mismo usó este concepto de que Dios se deleita más en la intención, en la misericordia, que en los sacrificios. Jesucristo dice en Mateo 9:13, cuando le habló a los fariseos, si alguien puede leer Mateo 9:13. Mateo 9:13. Porque de acá lo saca del mismo Oseas. ¿Qué dice? Y pues, y aprender lo que significa misericordia. Quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Ok, he venido a llamar no a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. O sea, que si no... Si vamos a arrepentirnos, si realmente nos vamos a arrepentir delante de Dios, la primera condición es aceptar nuestra incapacidad de hacer cualquier cosa buena delante de Dios. Venimos a Él tal como somos, sin pretensiones, sin querer comprar a Dios con todo lo que he hecho por tu obra, todo lo que me he esmerado. Venimos a Dios así como somos, miserables. Y Dios entonces es el que nos da el arrepentimiento. Miren más adelante, capítulo 12, 7, el mismo Mateo, 12, 7. Y se vuelve a repetir lo mismo. ¿Quién puede leer 12, 7? Y si supieses qué significa misericordia, quiero, no sacrificio, no condenarías
a los inocentes. ¿Ok? Y eso está dentro de cuando nuestro Señor Jesucristo en el día de reposo permitió que sus discípulos coman, arranquen espigas. Ustedes pueden leer el pasaje. Y fueron criticados, ¿no? Fueron criticados por esto, porque era en el día de reposo y Él los reprende y les habla de David, sobre cómo David entró en un lugar que no debía comer pan de los sacerdotes. Y entonces Jesucristo habla, no hizo esto David. ¿De qué estamos hablando? Y en el versículo 6 de ese mismo pasaje, Jesucristo dice que alguien mayor que el templo está aquí. O sea, Él mismo. Que si el mismo Dios hacía consentimientos en su ley mal entendida por su pueblo, porque era como el pueblo y los líderes religiosos hacían excusa de la ley para impedir que la gente verdaderamente adore a Dios. Hacían un impedimento de la ley mosaica, añadiéndole regulaciones hechas por ellos mismos para, en un sentido, para limitar el verdadero adoración y conocimiento a Dios, algo que ellos deberían de hacer. Claro que no. Ellos deberían de facilitar la adoración a Dios y traer la gente a Dios, mostrar al verdadero Dios y no impedir el conocimiento de Dios con regulaciones humanas e interpretaciones basadas en la ley. Entonces Jesucristo dice, yo soy mayor que el templo, yo soy el día de reposo, yo soy el mismo Dios que se preocupa por la vida humana más que regulaciones que guardar. Misericordia quiero, no sacrificio. Si Dios es así con su pueblo, actuó misericordiosamente como lo vimos en 2 Reyes 13, Él esperaba que su pueblo actúe mutuamente con la misma misericordia. El trato hacia los demás y no pretender que se habían arrepentido siendo más religiosos, haciendo holocaustos. O sea que dos cosas que estamos diciendo acerca del verdadero arrepentimiento. Una, el verdadero arrepentimiento acepta la condición miserable que uno está de incapacidad de hacer cualquier cosa por agradar a Dios. No podemos. No hay nada que yo pueda hacer para ganarme o agradar a Dios. Y número dos, no, y con eso Dios es el que nos da el arrepentimiento, nos perdona totalmente. Y número dos, si realmente estoy arrepentida, yo voy a obrar lo que Dios quiere en cómo debe ser mi trato hacia los demás. Voy a transmitir el amor de Dios hacia los demás y no pretender otra cosa que no sea amar a mi prójimo como Él me pide que ame. No voy a pretender dividir mi vida espiritual de cómo vivo hacia los demás. Tiene que ser una sola íntegra. Más o menos eso sobre el arrepentimiento. Entonces, versículos 7 al 11 nos habla sobre la condición del pueblo. Es que Dios dice, no me pueden engañar. Estamos Oseas 6 al 11. Y acá habla de las tramas de estos sacerdotes. Porque Dios habla sobre cómo prevarican el pacto, cómo quebrantan el pacto, y menciona la ciudad, versículo 8 de Galat, ¿okay? Hacedores de iniquidad manchada de sangre. ¿Qué sucedía en estos tiempos? Era que habían lugares de adoración que Dios había prescrito, ¿no? Donde iban y adoraban a Dios. Pero aparentemente los sacerdotes estaban involucrados en que la gente no llegue al lugar de destino de adoración, pero que vengan a su lugar de adoración para que traigan más ofrendas. Y eran como bandidos en el camino, acechando a las víctimas que iban a adorar a Dios para que no lleguen al lugar, pero que lleguen al lugar que ellos querían que lleguen. Era un robo, una estafa espiritual que los sacerdotes hacían con los peregrinos en el camino por el celo. Nosotros diríamos, bueno, yo quiero que todo el mundo llegue a mi iglesia para que acá dejen sus ofrendas, sus diezmos y se llene mi iglesia. Así que voy a cerrar los caminos a otras iglesias para que solamente lleguen a mi iglesia. Y eso es lo que están hablando acá, que eso hacían los sacerdotes. Y uno diría, pero eso es algo tan inmoral, ¿cómo pueden hacer eso? Bueno, es por eso que Dios los está denunciando. Es por eso que Dios los está denunciando a ellos, que querían ganar más adeptos, más dinero, lo que sea, más ofrendas para que incrementen entonces, ¿no? Y todo esto era intencional. Y es por eso, versículo 10 habla de que en su pueblo ha visto inmundicia,
fornicación, contaminación. Lo peor que se puede hacer es alterar la genuinidad de las personas que quieren adorar a Dios para poder cumplir mis planes, mis manipulaciones, que eran de los sacerdotes. Y Dios lo llama inmundicia, fornicación, contaminación. Dios le da asco a esto, ¿ok? Y versículo 11 entonces termina diciendo que Judá también está preparada al juicio porque ellos están haciendo exactamente como su hermano del norte, ¿ok? Pero miren lo que dice al final. ¿Cuándo es que buscarán a Dios? Cuando regresen de su cautiverio. Eso es lo que estábamos hablando, conectando con el versículo 15 del capítulo 5. Entonces, es el pasaje de Oseas. Eso es la cosa terrible que estaban haciendo los sacerdotes, pretendiendo ganar más gente para sus altares, lo que sea, y Dios lo ve como algo corrupto, como algo vano, asco, etcétera. Nada diferente a tiempo de nuestro Señor Jesucristo cuando habla y denuncia a los líderes religiosos. Dios le da duro a los líderes religiosos porque ellos son los que deben de enseñar la palabra de Dios y en vez de enseñarla, impiden y alejan y desaniman a la gente que realmente busquen a Dios. Entonces hay juicio contra ellos. ¿Okay? En días de Oseas, en días de Jesús, ¿qué creen? ¿Que hoy día también hay juicio? Claro que sí. Claro que sí, porque Dios es un Dios misericordioso, pero justo. Vamos a ir a Hebreos, capítulo 3. Entonces termina así el capítulo 6 de Oseas. Vean conmigo a Hebreos, porque queremos aplicar esto a nuestras vidas. Y esto se resume en Hebreos. Capítulo 3, yo les dejé de tarea, ¿verdad? Que lean. Ok. Sí. Capítulo 3 de Hebreos. Antes de ir al capítulo 3, voy a leerles el contexto, que es del capítulo 2 en adelante. Ok. Miren conmigo capítulo 2, versículo 1, y voy a saltar. Ok. Antes de llegar al 3, para que... Ok. Versículo 1. Por tanto, y obviamente para entender cuál es por tanto, tenemos que leer el capítulo 1, pero por cuestiones de tiempo, si ustedes pueden leer esto en casa, sería excelente. Por cuestiones de tiempo, por tanto está hablando sobre Jesucristo, que tiene un más excelso nombre que los ángeles, que Moisés, ¿no? Que es el Hijo de Dios sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Okay? Por tanto... Okay. Es necesario que con más diligencia, y estamos hablando a los creyentes, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Okay. Voy a saltar al versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, lo que nuestro Señor Jesucristo ha ofrecido y ha efectuado por nosotros en la cruz? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, sus discípulos, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Es como Dios confirmó el mensaje de los apóstoles, a través de señales, milagros y todo eso. Hay que leer Hechos para darnos cuenta de esa parte de la historia. Entonces, miren estas dos palabras que he leído, no sea que nos deslicemos, ¿ok? Y cómo podemos descuidar esta grande salvación. Voy entonces al capítulo 3, versículo 7. Porque estamos hablando de la salvación que Jesucristo ya nos ha dado, de la cual ya no hay otra salvación, no hay otra manera que Dios pueda darnos para venir a Él. Versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Este es el pueblo de Israel en esos 40 años que provocaron a Dios. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años Dios haciendo milagros con ellos, ¿okay? Dándoles de comer, y dice que hasta sus zapatos no se desgastaron. A causa de la cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Okay? Eso es cuando no entran a la tierra prometida y muere esa generación por falta de fe, por incredulidad, porque no conocen ni aceptan a Dios. Versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros, ahora estamos hablando a los hermanos,
corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Qué está hablando a su iglesia? Que no haya incredulidad en nosotros. Y la idea es que la fe del creyente siempre debe de estar creciendo y vivando. Siempre debe estar latiendo nuestra fe. Porque en el momento que nuestra fe deja de latir o deja de crecer, entonces imitamos el ejemplo de los israelitas, donde nos volvemos incrédulos y podemos cuestionar entonces si somos hijos de Dios o no. Porque el que es hijo se mantiene. Voy a seguir leyendo para que vean de dónde saco esa conclusión. Entonces, que no hay incredulidad, versículo 12. Versículo 13, la importancia del cuerpo acá. Antes, exhortaos los unos a otros, cada día, miren ahí, constantemente, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Qué es lo que endurece nuestro corazón? El engaño del pecado. Cuando somos engañados por nuestro propio pecado, que todavía seguimos batallando en la carne. Versículo 14, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Permanecer en la fe estamos hablando, de perseverancia. Si no, vamos a caer en incredulidad como los israelitas. Y es por eso que versículo 15 dice, si hoy oyera su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Okay? Y de ahí ustedes pueden seguir leyendo versículos 18 y 19 y habla de desobediencia e incredulidad como sinónimos. Que cuando crecemos en incredulidad vamos a ser desobedientes a Dios y vamos a ser igual que el pueblo de Israel. ¿Okay? Cayendo en incredulidad. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Bueno, todo. Tenemos el ejemplo de Israel, que cayó en incredulidad y recibió el justo juicio de Dios. Perdieron la tierra en aquel tiempo, ¿no? Estamos hablando del Antiguo Testamento. De ahí Dios los regresa, porque buscan a Dios. Después del cautiverio o durante el cautiverio, Dios los regresa hasta que viene Dios en persona, trae a su Hijo y un grupo cree, y ahí es donde nace la iglesia, el pueblo de Dios. Se mantiene a través de la iglesia. ¿Cuál es la importancia de nosotros como pueblo de Dios y la iglesia? Es que no caigamos en los mismos pecados de incredulidad que el pueblo de Israel. Y una de las maneras que podemos ayudarnos para no caer es nunca dejar de congregarnos para animarnos y exhortarnos. Porque en el momento que yo dejo de congregarme con el pueblo de Dios es el momento que voy a caer en incredulidad. Me voy a enfriar prácticamente. Voy a crecer en incredulidad y desobediencia. Es la importancia de la iglesia. Y cuando pensamos en iglesia, pensamos en la iglesia de Cristo y en la iglesia local donde Dios me pone, ¿no? Sea acá o sea en otro lugar, en el grupo local. La importancia de estar juntos para animarnos, para no caer en incredulidad y desobediencia es tan importante. Y hoy en día, uno de los artimañas del enemigo, que no quiere que ni aún hablemos de esto, es desalentarnos y abandonar entonces la iglesia, tanto la iglesia local, ¿no? Hablando, y nos desanimamos y abandonamos, y ese es el principio de crecer en incredulidad, porque si no me estoy alimentando y no estoy madurando en la fe y no estoy recibiendo ni dando al cuerpo, entonces empiezo a caer como Israel en incredulidad, pensando que total, si ya creí, siempre voy a creer. Si ya soy salva, siempre soy salva, ¿no? Porque el Señor, su vida es eterna, y comienzo a agarrar esos versículos sin olvidar la otra parte de los textos que dice que no deslicemos, no caigamos, no seamos incrédulos.